¿Qué es la paz, Mariela? ¿En serio? ¿Qué es la paz? Pues es la de Navidad, la de las posadas, la de ¿Es vestirnos de blanco con una veladora y caminar por la calle? la que se da en la iglesia los domingos. ¿Es que se junte Televisa y TV Azteca en un programa especial en Ventaneando? Flor, Rubio y ¿Es reunir en un concierto a Jaguares y a Maná? ¿Recuerdas ese momento? Manuel, ya. Bueno, el concepto de la paz durante muchos años, se ha hablado mucho de paz. Yo creo que tuvimos como ahí unos 90 llenos de paz y ahora se habla de cultura de paz. Y el término cultura de paz es un término que ha ido evolucionando ahí con el tiempo. Primero hablábamos de la cultura de paz entre las naciones y ya después ahora se habla de la cultura de paz entre las personas, ¿no? En entender al otro y cómo mientras yo contemple la calidad de vida del otro, pues genero mejores condiciones para vivir, etcétera, etcétera. Y entonces hoy vamos a hablar de eso, de cultura de paz. ¿Y qué te parece que si para entenderlo hacemos una cosa? Hagámoslo juntos. Hagámoslo juntos. Hagámoslo juntos. Una miniserie de Corpo Creativo en colaboración con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, producida por Seeker Con Manuel Aurose y Mariela López. Bienvenidas, bienvenidos a Hagámoslo Juntos, este podcast de Corpo Creativo, producido por Seeker en colaboración con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. ¿Cómo estás, Mariela? Muy bien, Manuel, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Y pues hablábamos esto de cultura de paz, que va a ser un poco el tema que hablaremos de hoy, y tenemos una invitada muy especial, conocida pues por nosotros mucho. Yo creo que por algunos, por muchos también de los que nos estén escuchando también, ¿no? Ojalá, ¿no? Si no, bueno, pues soy Laura López Marín, Mucho directora de Corpo Creativo. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, muchísimas gracias por pues tomarme en cuenta para este podcast. Estoy muy emocionada de hablar de Estaría paz. difícil que no tomáramos en cuenta. Señora directora, Sí, ¿verdad? por favor. Sí, ¿verdad? Sí. Gracias. Ella es como el teléfono rojo de Corpo. Gracias por aceptar. Perdón. Hoy, Oigan, no, pues repetimos, ¿no? Laura, cuéntanos, hablábamos de cultura de paz, hablamos como de un recorrido del tema, de cómo el concepto ha evolucionado a lo largo del tiempo, y me gustaría que nos contaras dos cosas. Bueno, una, la cultura de paz es un poco el origen de Corpo, digamos, esta organización que está detrás de este proyecto. Sí, creo que sí. Nos encontramos casi al mismo tiempo que nació Corpo, nos encontramos con el concepto de cultura de paz, pero sí, definitivamente entre nuestros objetivos estaba construir espacios más pacíficos, y en ese proceso justo descubrimos el concepto de cultura de paz y hemos trabajado pues muy de la mano con lo que esto significa a nivel internacional y nacional. Y explícanos un poco esto que traté yo de decir muy Sí. brevemente al inicio. ¿Cómo es que el concepto, qué es cultura de paz y cómo es que ese concepto va tomando forma? Sí, pues ibas muy bien. Creo que sí tiene que ver justo con un asunto entre naciones. El concepto de cultura de paz nace a nivel internacional después de la Segunda Guerra Mundial, donde entramos en proceso de Guerra Fría y se dieron cuenta, normalmente la guerra estaba relacionada justo con pues un tema armado y la paz con el desarme, ¿no? Entonces, incluso ahorita que hablábamos de qué es paz, es bien difícil describirlo, ¿no? Porque en algún momento, durante muchos años, la paz tenía que ver específicamente con la no guerra, ¿no? Entonces, entre naciones justo dijeron, bueno, no es nada más no guerra, sino tiene que ver algo más profundo, porque ahorita no estamos en guerra, como en el caso cuando estábamos en el proceso de Guerra Fría, pero de todas maneras estábamos viviendo un proceso de violencias, ¿no? Alrededor. Entonces, lo que dijeron a nivel internacional es la paz tiene que ver con la resolución de conflictos, y ahí nace el concepto de cultura de paz, que es realmente pues muy nuevo, ¿no? Aparece a nivel internacional a finales de los años 80, y pues toma un auge importante en los años 90, justo desde la mirada de la resolución de conflictos. Entonces, también se profundiza mucho con el asunto de cómo resolvemos los conflictos, ¿no? A profundidad, cómo encontramos los procesos de paz a profundidad entre naciones, y como tú dices, pues se dan cuenta que lo que tenemos que ver es también entre personas, ¿no? O sea, tenemos que resolver conflictos entre personas que son al final las que están envueltas en los procesos de guerra. ¿Y cómo le hacemos para resolver los conflictos?
Y nace muchísimo también a un lado, yo digo, de los procesos de cultura de paz, la resolución de conflictos. Y tiene mucha lógica también con lo que hacemos en Corpo, ¿no? Que lo que buscamos en Corpo Creativo justo es mirar qué está pasando entre nosotros y buscar maneras de resolverlo. Entonces, de ahí nace el concepto, se migra muchísimo también para la resolución de conflictos. Y yo diría que en Corpo, como tú decías, lo hemos tomado ya desde la visión de personas, ¿no? Los procesos de pacificación, pues está difícil que los hagamos de manera homogénea en este país o en esta ciudad, sino más bien tenemos que buscar los conflictos de raíz, buscarnos herramientas para resolverlos. Yo diría en el fondo que el concepto de cultura de paz pues tiene que ver con procesos de educación. ONU sacó 8 ejes, de hecho en el último eje está el desarme, fíjate. O sea, al final decían, bueno, ya es lo último No, que pues tendríamos ya que... el conflicto Sí, claro. ya desarmar Exactamente, ¿no? Ya no tendría incluso sentido, ¿no? Si estás resolviendo lo más importante. ¿Qué estaría al principio y ponen educación para la paz? Creo que desde ahí es el eje con el que hemos trabajado en Corpo Creativo, cómo nos preparamos para generar espacios más pacíficos, ¿no? Entonces, pues un poco por ahí viene el contexto y ya de ahí empezamos a tomar temas y nos relacionamos mucho también con prevención de las violencias, ¿no? ¿Cómo le hacemos para la resolución de conflictos ya una vez que existen, pero también antes de que sucedan, ¿no? En un ejercicio justo de prevención. Entonces, pues ese creo que es el marco. Respondiéndote desde Corpo, yo diría que si todos nuestros proyectos, todos, tienen un eje de un proceso de cultura de paz y ha sido algo que ha permeado mucho a la organización. Y yo creo, también siempre lo digo, ¿no? ¿Qué es paz? Pues de entrada está difícil que querramos ser todos como Gandhi y que nos vistamos de blanco y caminemos en espacios... praderas sí muy verdes. Momento, ¿no? O por sea, supuesto. sí, este momento de los 90s fue como muy claro de todos vamos a hablar de la paz como una cosa ahí etérea, inalcanzable, pero que vamos a promulgarla, ¿no? Sí, claro, logremos la paz, pero en el fondo yo creo que tener la paz como un objetivo pues es algo que no funcionaría del todo, ¿no? Más bien tenemos que caminar hacia procesos que nos vayan, pues, donde cada uno de personas y comunidades encontremos qué es la paz para nosotros y cómo podríamos alcanzarla. Y fíjate que también, qué importante, porque entonces para descubrir qué es la paz, tenemos que descubrir qué no es, ¿no? Suena pues medio ambiguo, pero qué no es, pues no es la violencia, no es el ejercicio de la violencia. Y entonces ahora nos metemos en un asunto súper profundo que es, ¿qué es violencia? No, pues espérate. Yo creo que vamos a hacer un pequeño corte y si usted está a punto de entrar a un certamen de belleza y quiere contestar que quiere la paz mundial, al regresar vamos a hablar Mariela, Laura y yo, bueno, ellas dos, que nos cuenten más, acerca justo de esto, ¿no? O sea, si ya estamos tratando de encontrar que si la paz es la no violencia, ¿qué es la violencia? Y vamos tratando de desertar si lo vamos a lograr o no en esta promesa de nuestro certamen. Muy bien. Regresamos a Hagámoslo Juntos. Hagámoslo juntos. Ya regresamos a Hagámoslo Juntos. Seguimos aquí con Laura López Marín, que es la directora de Corpo Creativo, es decir, la jefa del changarro. Y pues Mariela, que pues es una de las comandantes del changarro. Hablamos de paz, hablamos de cultura de paz, hablamos de si esta promesa inalcanzable, etérea, de quiero la paz mundial, ¿no? Y me gustaría un poco que desde la experiencia Corpo, ya como en talleres y terreno, habláramos como de qué sucede, cómo se identifica esa no violencia. Es que justo creo que ese es el punto que me gustaría que Laura nos comentara. Ahorita lo agarramos como un poco como de broma esto de que las mises, ¿no? Y por favor que haya paz, y qué quieres para el mundo, paz mundial. Y justo cuando les decimos, bueno, ¿y qué es paz? Pues no tienen idea. Y si les decimos, pues paz es no violencia, ¿qué es violencia, no? Nosotros desde Corpo y los talleres que damos
tanto con madres, padres, con profesores, con chicos, chicas. Esa es la primera cosa que nos encontramos. El tema de la violencia es que no la saben identificar, ¿no? No saben qué violencias son ejercidas sobre ellos, ni tampoco qué violencias ejercen ellos también, porque todos también ejercemos violencia. Entonces, eso creo que estaría muy bueno que nos explicaras cómo llegamos a explicarles a estos chicos y chicas qué es la violencia. Sí, pues bueno, creo que en Cuerpo Creativo nos perdimos mucho y que entonces justo perdernos en encontrar el objetivo, justo llegamos al punto de reconocer por dónde queríamos caminar. Cuando nosotros dijimos, bueno, queremos tener una asociación civil que se dedique a construir espacios más pacíficos, eso justo para el resto de las personas era como, ¿cómo lo entendemos? Incluso para nosotros mismos y nosotras mismas era, bueno, ¿nosotros qué hacemos? ¿Qué es lo que generamos? Y yo creo que muchas personas que nos escuchan cuando decimos, bueno, queremos vivir en paz, o queremos un estado en paz, o queremos una ciudad en paz, es bien difícil también concretar eso, qué significa, ¿no? Y desde Corpo lo que caminamos en el proceso de paz, bueno, encontramos que tenía que ser a través de procesos educativos, que teníamos que aprender entonces cosas, que teníamos que aprender de procesos de resolución de conflictos, pero donde nos quedamos, donde dijimos, bueno, creemos que aquí tenemos que poner la base, es al menos en identificar los tipos de violencias a los que estamos expuestos, porque así podremos también ver cómo le podemos hacer entonces para generar justo, para dejar de ejercer esos tipos de violencia y entonces generar espacios más pacíficos. Y hacer algo que podamos incidir. Ajá, porque aparte es bien complicado, no sé cómo le hacemos con un país con este número de homicidios, con este número de feminicidios, con estos casos que escuchamos permanentemente en las noticias. ¿Yo qué hago? Yo mañana, ¿no? ¿Qué hago para generar procesos más pacíficos? ¿Cómo le hago para mejorar mi entorno? Y creo que es una de las apuestas que tenemos en Cuerpo Creativo y que nos encantaría que las personas que nos escuchen, pues nos quedemos justo con esa tarea compartida. Algo que en lo que nos hemos enfocado justo es en reconocer los tipos de violencias, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo quiero generar espacios más pacíficos? Pues tendría que ver qué tipo de violencias hay alrededor y entonces trabajar en eliminarlas. Y pues hemos buscado, por ejemplo, que las personas con las que trabajamos, madres, padres de familia, jóvenes, encuentren, por ejemplo, qué es violencia directa, ¿no? Entonces, que la violencia física, que parece lógico, pero de verdad ya cuando lo hablamos, empiezan a identificar acciones que tienen que ver con violencia directa, ¿no? Porque puede haber cosas que yo no las considere directas. Totalmente, ¿no? Claro. Como el bullying, ¿no? O sea, o... Ay, es carrillar. Sí, tiene que ver con identificar lo que culturalmente hemos manifestado como natural y que puede ser violento. Y ahí creo que son las más delicadas y las más confusas, porque tienen que ver con nuestros contextos, con religión, con nuestra realidad. Costumbres. Entonces, también es bien difícil. Luego mucha gente me pregunta, oye, entonces, ¿qué es violento, no? Y creo que la manera en la que lo he podido generalizar es todo aquello... Todo es violento, ya sí. todo. No, Sí. mucha gente dice eso y me ha tocado mucho que los hombres se quejen y que digan, ay, es que ya todo lo sienten agresión las mujeres. Y no necesariamente, yo digo, todo aquello que cause dolor o sufrimiento al otro. Y entonces, si pensamos al otro o a mí mismo, a mí misma, ¿no? ¿Puedo Eso... hacer una pausa ahí? Sí, claro, claro. Y eso lo determina el otro. Claro. O yo misma. O yo mismo. O sea, Ajá. me refiero. Sí. Pero yo no puedo determinar que a ti no te causa dolor algo. Exacto. Exacto. Entonces puedo tener un acto donde tú dices, oye, pero esto, no, pero a mí, Porque te agüitas. Claro, ¿no? a Sí mí. fue violento porque a ti te Sí. afectó y punto. Sí, entonces creo que nos hace falta entrar en procesos justo de hablar y negociar y de entender y aparte de revisarnos cómo estamos, ¿no? O sea, qué nos hace sentir justo dolor o sufrimiento alrededor del otro. Creo que particularmente, por ejemplo, en las violencias directas también, los jóvenes se manifiestan mucho en violencia física, ¿no? O sea, se empujan, se avientan, y parte natural incluso de comunicación tiene que ver incluso con el cariño a veces, ¿no? Se ha malinterpretado que a lo mejor cuando te quiero te pego un trancazo, ¿no? Y está bien si está entendido entre los dos. Pero justo estos procesos de diálogo son los que pues, tenemos pocas veces, ¿no? Y que tenemos justo a los que tenemos que llegar, ¿no? No sé, Mariela, también si tú quieras platicar, ¿qué te ha tocado también como ya en terreno? Sí, ¿no?
Fíjate que lo que decías es súper interesante, o sea, cómo en una casa si hay conflicto y cómo va a llegar de repente alguien a tocar, o cómo va a llegar mi hijo a decirme, ay mamá, en la escuela me dijeron que soy embajadora de paz, ¿no? Y tengo que cuidar a mis compañeros. ¿Qué va a hacer? Nosotros lo que hacemos en Corpo, al dar los talleres, tanto con mamás, papás, como con los chicos, empezamos como por ejercicios prácticos, básicos, que les van a ayudar a mejorar la comunicación, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, cuando estamos hablando con ellos, cuando empezamos a hacer un ejercicio, yo les digo, a ver chicos, para empezar a trabajar esta actividad, lo que yo necesito es que hagamos todos contacto visual. ¿Qué es contacto visual? Bueno, pues que yo vea a la persona cuando me estoy dirigiendo a ella. Y obviamente las reacciones son de todo tipo, ¿no? El que se agacha, el que se voltea, el que se empieza a reír, el que no le gusta, porque no tenemos la costumbre de hacer contacto visual al hablar. Y yo les digo, ¿ustedes qué sucede cuando alguien llega y te habla y te dice, te quiero decir algo importante para mí, y esa persona, llámese mamá, papá, compañero, está pintando, está haciendo otra cosa? ¿Qué sienten? Pues que no nos hace caso, pues que no nos está escuchando. Y entonces ya ahí ya se rompió la comunicación, ya no puede haber comunicación y mucho menos una resolución de conflictos. Entonces, este son el tipo de herramientas que les damos para justo, por lo menos empezar por mejorar la comunicación, que los chicos puedan entablar una mejor comunicación entre ellos, con mamá, con papá, con los maestros, las maestras. Y entonces es como algo muy práctico y que pueden empezar a hacer en su día a día. Ese es el problema con la resolución de conflictos, ¿no? Que lo que pasa es que nos ponen momentos incómodos y a nosotros nos han educado culturalmente justo a no pelearnos. Y no por evitar la discusión, estamos siendo pacíficos. Exactamente, que es el asunto justo, como lo Ay, que hablábamos. Esta clase, mira, le estoy disfrutando mucho. La está entendiendo Lo muy estás bien el entendiendo muy alumno. bien. Claro, si lo vemos como en el asunto de la Guerra Fría, donde dices, es que no es nada más el desarme, no es nada más, por ejemplo, lo vemos mucho en las secundarias, donde nos dicen, no, nosotros no tenemos problemas de violencias, aquí no se pelean, pero se pelean a la vuelta de la secundaria. Y entonces muchas veces no tenemos actos violentos porque sabemos que habrá una consecuencia, o porque nos va a llevar a algo que no nos gusta, ¿no? Por ejemplo... O a más violencia. O a más violencia. Podemos tener a lo mejor una discusión en casa y yo digo, híjole, mejor no le voy a contestar nada porque lo que sigue es una pelea. Entonces, intentando evitarla, no soluciona el conflicto de raíz. Cuando lo que tendremos, pues a lo que tendremos que aspirar y aprender, y que creo que en Corpo Creativo pues lo tratamos de hacer todo el tiempo, es procesos de diálogo para saber cómo le hacemos para la resolución de conflictos, ¿no? Yo siempre creo que pues tenemos que empezar desde el equipo, ¿no? Y ahí voy al asunto personal. Creo que los procesos de paz van a llevar necesariamente a las reflexiones individuales y luego a las colectivas. Si no regresamos a los procesos individuales, donde digo, bueno, ¿qué está pasando conmigo en relación a este conflicto? Pues difícilmente le voy a poder entrar a la solución. Y eso, si lo vemos de manera muy básica, pues tiene que ver en la relación personales, las relaciones con mis vecinos, las relaciones en la chamba, ¿no? Todo nos va a llevar a cómo voy a resolverlo. Y ahí es donde entonces generamos herramientas específicas para trabajar, ¿no? No, pues mucha complejidad el día de hoy. Les invito, vamos a hacer un corte. Sí. Regresamos, ahorita hagámoslo juntos, pero les invitamos también a que se suscriban, le den like, compartan, comenten sobre, pues, qué han entendido del tema, qué les ha parecido interesante, cuáles son sus dudas, las podremos responder en texto, como no. Y pues seguimos. Hagámoslo juntos. Una miniserie de Corpo Creativo en colaboración con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, producida por Seeker Con Manuel Aurose y Mariela López. Ya regresamos a Hagámoslo Juntos, ya estamos casi por terminar y hablamos de cultura de paz. Está aquí Laura López Madrín, la directora de Corpo Creativo, y pues aquí estoy también como siempre con Mariela. Y estamos hablando de cómo vamos aterrizando este gran concepto. Yo tengo que confesar algo, y creo que alguna vez lo he dicho como en 2 que 3 veces, ¿no? A mí siempre el concepto me da una flojera enorme, porque es como bien grandote, es como de... Como que me remite mucho a eso con lo que empezábamos del capítulo entre broma y broma, de que toda la gente hablando de paz. Pero ahorita con el recorrido y la manera en la que lo vamos aterrizando, me hace muchísima lógica y me da mucho sentido. Y digo, claro, está en corto, ¿no?
Alguna vez, no recuerdo si lo dijimos en el otro episodio o no, que como todas las decisiones, las grandes decisiones incluso de poder, están en lo corto. Sí. O sea, uno cree que el gobierno, ¿no? O sea, hay un Individuales. momento en el que una persona toma una decisión y esa persona toma esa decisión a favor, en contra, a las buenas, a las malas o lo que sea, también a partir de las capacidades que tiene instaladas lejos de la formación, o sea, como de cómo funciona su manera de pensar en los otros, ¿no? O Sí. las otras. Y pues ya. No, hablemos de eso. ¿Cómo se piensa ya en bajándolo mucho a este terreno a las estrategias para generar cultura de paz, trabajar por la cultura de paz y empezar a ver algo tangible? Sí, sí, creo que como decía, regresa a la persona, regresa al individuo, regresa justo a las acciones que vamos a hacer ahorita en inmediato, ¿no? Y nosotros a lo largo de lo que hemos trabajado, pues hemos intentado buscar herramientas básicas en las que podamos empezar a generar pues estos espacios, como poner el terreno para empezar a trabajar en la resolución de conflictos sin el uso de la violencia. Creo que lo que te pasa, que también me pasa a mí, ¿no? Es que nos habíamos quedado con que el concepto de cultura de paz es no peleen, ¿no? Ajá, No peleen. ¿Has visto sí. ese logotipo que están dos caballitos y que dice cultura de paz, no peleen, No y que peleen. están dándose la mano? Y que entonces... Y una embajadora de la paz atrás. Ajá, o los embajadores de la paz, o todas estas estrategias que hemos tenido, donde digo, ¿de veras queremos, en este país decirle a alguien que es embajador de la paz? ¿No? ¿Qué hace? Claro. Llega y ilumina el lugar. Ajá, y y pues es como mandarlo al matadero. Imagínate en un hogar donde hay diferentes tipos de violencias, donde todos están expuestos a violencia estructural, cultural, etcétera, y entonces alguien llega y dice, ajá, Hola, soy el embajador de la paz, ajá. Me regaló. Ajá, Claro, entonces ¿no? claro que no podemos pensar que la paz se alcanza así y que incluso, insisto, que es un lugar alcanzable, ¿no? O sea, me parece que la paz es un estado y que la paz tiene que ver con procesos individuales y que construimos de manera individual y luego colectiva. Y entonces ahí donde nos ponemos de acuerdo, entonces es cuando podemos hablar de generar espacios más pacíficos. Esta campaña, ¿te acuerdas de Cuenta hasta 10? ¿No? Me parece que justo era un inicio de herramientas para resolución de conflictos. Lo que pasa es que se queda muy básico porque uno cuenta hasta 10 y luego ¿qué haces con tu enojo? ¿No? Con tu frustración. Y entonces ya toda esa parte no viene. Creo que lo que ahora tendríamos que caminar justo es en revisarnos. Sí, por supuesto. Creo fielmente en las actividades, en las acciones de respiración y estar en contacto de nuevo con la emoción para poder manejarla, ¿no? Me gusta mucho una frase que dice cómo nos tenemos, o sea, no es que no nos enojemos, sino que nos enojemos en el momento correcto y con el grado correcto de enojo a la persona correcta con la que nos tenemos que enojar. Y ahí, pues, se viene el asunto conflictivo, ¿no? Yo ahora veo que todos estamos muy enojados y enojadas y tenemos millones de razones para estar enojados y enojadas. Y además físicamente, o sea, químicamente, es muy fácil estar enojado. Claro. Y nos resuelve Sí. cosas. Y está bien. Sí, porque hasta nos protege en Claro. algunos Ajá, casos. o sea, es como un estado de alerta pero llega un momento donde, oigan, ¿qué tal que revisemos qué tanto nos Claro, enojamos? ahora ¿cómo me puedo enojar sin ejercer violencia sobre mí o sobre otro? ¿No? Porque la emoción no es la incorrecta. Lo incorrecto sería el actuar en ese momento de enojo y entonces lastimar o lastimarme, o insultar, etcétera, ¿no? Entonces, ahora creo que una de las herramientas que también trabajamos mucho y que invitaría a las personas que nos están escuchando es, pues, a reconocer cuáles son las emociones que siento y en dónde las siento y cómo las siento. O sea, el cuerpo es muy automático, el cuerpo siente antes el enojo incluso que lo podamos manifestar. Entonces, ¿dónde siento mi enojo cuando estoy enojada? Reconocerlo. ¿Dónde? Aquí en el cuerpo pecho, en y el- también ajá. en dónde espacialmente. Ajá, O sea, ajá. Reconocerlo y aceptarlo, ¿no? A ver, lo estoy sintiendo y es válido que lo Claro, sienta, porque claro. también dicen, es que no te debes de enojar, Sí. no debes de estar triste. No, sí se vale, es una emoción como la de la alegría, como la de, ¿no? La tristeza. Entonces sí se vale sentirla, nada más, ¿qué voy a hacer con ella? Yo quiero hacerle una invitación a usted, señora bonita, señor bonito, joven y joven bonita que está en casa. Si está usted en el canal de YouTube de Corpo Creativo, Sí. va a encontrar unos ejercicios justo que da Karina Hurtado acerca de
dónde encontrar el enojo. Sí, y tenemos varias cápsulas con Kopatsin y con Pancho sobre qué es violencia cultural, qué es violencia estructural, ejercicios de justo de dónde respiración. dónde Ajá. ubicar cada emoción, ahí vienen Si nos también. está escuchando, es el canal de YouTube de Cuerpo Creativo. Y ahí tenemos unas cápsulas, perdón, de un programa que tenemos que se llama Estamos en Paz, ¿no? Creo que hay muchas herramientas. La correcta es pues la de cada uno, cada una. ¿Qué es lo que nos lleva a sentirnos tranquilos, ¿no? O sea, al final la paz sería este estado justo de no alteración, donde estamos tranquilos, donde estamos viviendo de manera pues conectados con nosotros, con la naturaleza, ¿no? Con el resto de los seres con los que estamos conviviendo. ¿Qué me hace sentir bien? ¿Qué me hace? Y entonces, fíjate, ¿no? Por ejemplo, luego los hombres les preguntamos, ¿qué les hace sentir bien cuando están enojados? Emborracharse. Entonces, ¿qué puedo hacer, no? Que no, y a las mujeres, irme de compras. Irme de compras, exacto, Típico. ¿no? Así de, ay, Irme es que de yo compras. me enojo me pongo triste y me voy de Me compras voy y de me compras. relajo. Y los hombres, yo me pongo una buena borrachera con mis amigos y ya me siento mejor. Entonces, ¿qué herramientas podemos generar entre nosotros, ¿no? De manera individual, para estar mejor? Y entonces ahí sí creo que cada quien tenemos diferentes formas, ¿no? A lo mejor es caminar, es hacer alguna actividad que tenga que ver con dibujar, etcétera, ¿no? Entonces, yo invitaría a que el concepto de cultura de paz se aterrice en yo, ¿qué puedo hacer para estar mejor y para poder reaccionar mejor ante los conflictos? Porque esos no se van a ir. Hasta enlistar, ¿no? ¿Cómo reacciono y qué es lo que es la lista de cosas, ¿no? O Sí. sea, hoy en la mañana estaba escuchando un libro como muy sonado ahorita, el de Hábitos Atómicos. Uh-huh. Y un poco eso, o sea, una cosa como muy simple es en listas, ¿cuál es la lista de procesos que pasan cuando tienes un hábito? Entonces, Sí. me enojo, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué pasa? ¿Me voy a emborrachar? ¿Qué es lo que va a seguir? ¿Me va a dar una cruda? Sí. Pero, ok, Me va a dar una culpa. ¿qué otra cosa podría hacer? Me enojo, respiro 10 segundos. Hago Sí, esto. claro. O sea, parece como muy obvio. Totalmente. Es- Oye, y ojo, porque yo no estoy diciendo que no nos emborrachemos, ¿no? No, O que no nos vayamos de O compras. que no nos vayamos de compras, ¿no? Es algo que a mí me gusta mucho hacer. Claro. El asunto es la razón de dónde viene el ejercicio de motivación. Y eso implica que yo me esté revisando todo el tiempo. Oye, esto que voy a hacer ahorita, ¿cuál es la razón? Por ejemplo, yo lo veo mucho también en el asunto de los procesos de resolución de conflictos. Me enojo y lo primero que quiero hacer es discutir e intentar resolver en ese momento lo que está pasando. Y a lo mejor la otra persona no está lista para entrar en el proceso de resolución. Resolver. Entonces necesitamos también, porque no somos las únicas personas en el universo, mirar a los otros, ¿no? Eso me parece fundamental. Y mirar también, e incluso preguntar, ¿qué necesita la otra persona para resolver poder eso. entrar en procesos de resolución? ¿Te parece que hablamos en 5 minutos? ¿En una hora? Claro, Vamos no, a en hablar. O nos o- vemos mañana. O nos vemos mañana. O sea, Y también genero el espacio donde voy a platicar, ¿no? Creo que cada uno de nosotros, pues tenemos poco tiempo en el programa, pero tenemos mucho material en la página de Facebook y en la página de YouTube que pueden consultar. Y lo más importante que me parece es reconocer que la paz en este país no va a llegar de manera automática por la Guardia Nacional, por la Policía Municipal, por el gobierno del Estado. Los procesos de seguridad en este país tendrán que venir desde procesos individuales y comunitarios, si no, no la vamos a armar. Y ahí me parece que eso nos tendría que ser nuestro motor para ver qué hacemos, ¿no? Para poner manos a la obra y generar juntos y juntas espacios más pacíficos. Ay, está fuerte. Está fuerte la tarea. Digo, no es que estén exentos. No, No. claro que pero no, es tienes razón. como en la medida de cómo nosotros revisamos, o sea, porque a fin de cuentas es eso, ¿no? Tú lo has dicho en otras ocasiones, como este asunto de, bueno, pues, ¿a quién, si le mentamos la madre a alguien cuando vamos en el tráfico, ¿no? Sí. O sea, esa manera de cómo te enojas, cómo reaccionas, cómo resuelves tus conflictos, ujú. te lleva a la casa, al trabajo, a la oficina, a tu relación, a tu Y dormir, contigo mismo. a contigo Que mismo, contigo o sea, mismo. a todos lados. Sí. No es como que, ay, nada más fue ahí. No. Todo
en algún momento repercutirá en otros. Totalmente, y creo que también hay una frase que decían que la paz es demasiado importante como para dársela a alguien más, ¿no? O sea, para que la resuelva otra persona y no yo. O sea, si la paz es algo tan importante para mí que tendría que ser tarea mía, ¿no? Y sí, también no quiero, justo que lo que tú dices, que entonces los gobiernos digan, no, pues claro, ellos son los problemáticos. Y entonces, Vayan arreglando ustedes, jóvenes. Sí, claro, y vayan arreglando los problemas personas violentas, ¿no? Pero sí me parece importantísimo saber que tenemos que involucrarnos en qué está pasando en el contexto general y también a nivel personal. Mucha gente dice, bueno, ¿qué hago? ¿No? Claro. Ajá. Y saber que de partir desde que sabemos que tenemos derecho de participar en estas políticas públicas, en todo esto, y entonces a raíz de ahí pues, también generar un interés, ¿no? Totalmente. A ver, entonces, ¿en qué puedo participar? O sea, me estoy viendo afectada directamente, o sea, está viendo afectada mi vida, mi familia, mi economía, lo que sea. ¿Cómo puedo participar y cómo puedo colaborar? No nada más. O sea, no desentendernos los unos de los otros, Exacto. ¿no? O sea, a nivel estructural o institucional con lo personal. Totalmente. Fíjate que hace poco daba un curso en una empresa privada y les preguntaba, era un curso solamente para mujeres, y les preguntaba a qué tipos de violencias estaban expuestas. Y me decían que a ninguna. Ay, pues vamos. Ajá, vamos yo para allá. decía, ¿En dónde viven? ¿No? Y empecé a hablar sobre violencias laborales, sobre... eran la mayoría, aparte, mujeres ingenieras. Y entonces decía, oigan, ¿ustedes no sintieron que tuvieran una diferencia como en sus procesos de carrera? Y se soltaron como hilo de media, diciendo lo que no podían hacer, los lugares a los que no podían acceder, las oportunidades que no habían tenido, etcétera. Y entonces les decía, esas son violencias. Volvemos al inicio, ¿no? Sí. Identificarlas para poder empezar a modificar. Exacto, trabajar entonces en ellas. a lo mejor un primer ejercicio es la revisión individual, ¿no? De qué violencias se ejercen hacia mí y cuáles son las que yo ejerzo. Y esas son aparte las más difíciles y dolorosas de ver, ¿no? Por ejemplo, nos pasa mucho con las mamás y los papás, que dicen, no es que yo amo profundamente a mis hijos, pero vemos después cuando en ciertas acciones que los limitan, que quitan, que coartan su libertad de decisión, de expresión. De expresión, etcétera. Entonces, pues a lo mejor hay muchas cosas que podemos justificar en procesos de amor que también son violentos. Y empezar a revisarlos. Fíjate que mucha gente dice, ahora ya todo es violento, como tú decías, ¿no? Y pues empecemos a identificar qué sí y qué no, y en qué tipo de país, qué tipo de ciudad, qué tipo de casa queremos construir, ¿no? Laura, muchísimas gracias. Gracias. Pues ahora sí que nos vamos aprendiendo mucho acerca de la cultura de paz y cómo desde lo grande, etéreo e inalcanzable podemos hacerlo en chiquito, ¿no? Así es. Mariela, muchas gracias. Gracias, Manuel. Gracias, Esto fue Hagámoslo Juntos y no me queda otra cosa que decir que la paz sea con ustedes. Muchísimas gracias, Mariela. Gracias, Manuel. Gracias por invitarme. Hagámoslo juntos. Una miniserie de Corpo Creativo en colaboración con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, producida por Seeker Con Manuel Aurose y Mariela López.